una de las claves que hace que un retrato pase de ser un buen retrato quizás a un retrato genial, uno de esos conceptos que ayudan a que los retratos de uno mejoren mucho es la estructura. En este vídeo quiero hablaros de la estructura y de cómo podemos aplicar este concepto a nuestros retratos. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hablaros de la estructura, de la importancia de la misma en los retratos y una de las claves para entenderla mucho mejor. Antes de empezar, deciros que tenéis el vídeo completo con mucha más información en Patreon y también en los miembros del canal, aquí en el canal de YouTube. Sin más, empezamos. Cuando me refiero a estructura, me refiero a la sensación constructiva que nos puede dar un dibujo. Muchas veces hay dibujos que intentan imitar la fotografía, pero que sin embargo no podemos percibir la sensación de volumen y tampoco percibimos cómo ese objeto tridimensional, esa caja que es la cabeza, está representada en el lienzo o en el papel. Si os fijáis, en las mejores pinturas o en los mejores dibujos, los mejores retratos tienen esa sensación de estructura, esa sensación constructiva que describe el volumen general que estamos describiendo, en este caso, un retrato o una cabeza humana. En los mejores retratos siempre está presente esta sensación, siempre está presente una estructura sólida donde podemos entender perfectamente los volúmenes que tiene la cabeza y cómo los diferentes planos describen el rostro, además de la sensación de profundidad y de volumen. Una de las mejores maneras o una de las claves para añadir esta estructura a nuestros retratos es conocer qué se encuentra debajo de la piel y en este caso conocer cómo es la calavera humana, cómo es un cráneo, para así poder añadir esta estructura a nuestros retratos. En la cabeza humana, la mayoría de la estructura viene dada por la composición del cráneo. Fijaros que aunque en la cara tenemos muchísimos músculos, estos no tienen mucho volumen. Y aunque puede ser interesante conocerlos para hacer mejores retratos, la clave para mejorar la estructura, como ya os he comentado, es entender cómo es el cráneo humano. Por eso, la mejor manera, aparte de estudiar cierta anatomía, cómo están distribuidos los huesos que lo forman, una de las mejores maneras de entenderlo es realizar un estudio anatómico. Dibujar una calavera intentando entender su estructura es uno de los mejores ejercicios para mejorar en la realización de retratos. Personalmente, este ejercicio me ayuda a entender mejor el volumen de la cabeza, así como las diferentes proporciones que podemos encontrar en la misma. Aparte, las direcciones de los huesos que luego influyen muchísimo en cómo es un retrato. Es cierto que a esta calavera le tenemos que sumar algunos músculos, así como luego el pelo, los ojos, las orejas, etc. Pero al fin y al cabo, si os fijáis, el volumen general es muy parecido al que podemos encontrar en un retrato cualquiera. Si volvemos a ver las imágenes de los retratos que hemos visto antes, fijaros como si vemos este retrato fijándonos en la estructura de la calavera, se puede percibir perfectamente cómo el pintor describió el cráneo del retratado. Fijaros, por ejemplo, en el retrato de la izquierda, es del pintor ruso Ilya Repin, como en el ojo del protagonista podemos percibir perfectamente la cuenca del ojo, así como el cambio de plano que genera la calavera, ¿no?, cuando pasamos de la frente a la parte lateral del rostro, así como el hueso cigomático que marca el pómulo del protagonista. Para este dibujo
lo que he hecho es hacer un dibujo a lápiz intentando entender todas estas claves que podría encontrarme posteriormente en un retrato. Por ejemplo, cuál es la importancia del hueso cigomático o cómo funciona la mandíbula, ya que es una de las partes más importantes, uno de los límites que forman el rostro, ya sea de perfil o de frente. Aparte, estudiando un cráneo, podemos ver las direcciones que toman los diferentes planos en las diferentes partes del rostro. Fijaros, por ejemplo, como encima de la cuenca de los ojos, el plano no es vertical como en la frente, sino que es incluso se mete un poco hacia adentro y genera una sombra que es muy característica en casi todos los retratos. Lo mismo sucede en la parte del pómulo, que no es una forma vertical, sino que es un plano que se mete un poco hacia adentro. Aparte también podemos entender, por ejemplo, cómo es la curvatura de los dientes y cómo esta forma se puede percibir después en los retratos. Cuando dibujamos una boca es importante intentar conseguir esta forma circular y no hacer una forma plana que rompería esta estructura tan importante de la que hemos estado hablando. Es por esto que todas estas observaciones las podemos hacer en la parte anatómica y es en el retrato, sobre todo, lo encontramos en el estudio de la calavera. Para realizar este dibujo he utilizado lápices, desde el lápiz H hasta un lápiz 2B, y también he añadido los oscuros más oscuros con un poco de conté, un conté oscuro que me ha ayudado a generar un poco más de contraste en las sombras. También quiero hablar del papel, ya que es un papel tonado, un papel fabriano artístico, el más liso, pero que he tonado con un poco de tinta para conseguir cierta oscuridad, ya que después en las luces voy a añadir un poco de creta blanca, pues para trabajar con lápices para los medios tonos y las sombras y con creta blanca para las luces. La forma de trabajar para estudiar este cráneo ha sido como si de un retrato se tratara. Mi idea es decidir o pensar que la calavera del cráneo es como mi modelo e intentar pues poco a poco simplemente hacer un dibujo del mismo, generando un primer encaje lo más preciso posible y posteriormente ir sombreando, añadiendo primero el valor de las sombras y poco a poco los medios tonos más oscuros, oscureciendo todo el dibujo hasta encontrar el valor correcto. En la estructura general del cráneo encontramos dos zonas muy importantes. Fijaros que el cráneo, esta es una de las claves que creo que es importante aprender para luego aplicarlo en el dibujo. Encontramos una caja donde está dentro el cerebro y de esta caja cuelga como una especie de máscara donde encontraremos pues los diferentes elementos, donde encontraremos pues los ojos, la nariz, la boca, etc. Entonces el cráneo está formado por una especie de huevo, una especie de caja de la que cuelga una máscara donde encontramos el rostro. Esta es la estructura general que tenemos que tener en cuenta para posteriormente pues desarrollar todos los detalles necesarios y característicos para explicar pues el cráneo que estamos realizando. Es muy importante también para entender la anatomía del cráneo, entender que los huesos del cráneo están todos soldados entre sí. El único hueso móvil que encontraremos en una calavera es el hueso de la mandíbula. Todos los demás son diferentes huesos que fundidos entre sí forman esta especie de caja que protege el cerebro y también los órganos sensoriales, como pueden ser los ojos, etc. En definitiva, entender
que tenemos debajo de la piel en el rostro nos va a hacer mucho más capaces de reproducir un retrato con éxito. E incluso en las partes donde el hueso no es tan importante, entender la estructura que hay debajo de la piel nos va a hacer mucho más capaces de reproducir el retrato con éxito. Un ejercicio que puede ser incluso mejor que este que estoy realizando es el de dibujar un retrato e intentar con una calavera o con una referencia con la misma posición dibujar el cráneo que tendría ese mismo modelo. Realmente creo que dibujar calaveras debe ser un ejercicio que para un artista de retratos, ¿no? Para una persona que le guste dibujar o pintar retratos, debería ir haciéndose de vez en cuando, pues para entender mucho mejor la estructura. Dicho esto, también es importante conocer qué referencia debemos escoger. Así como hay diferentes retratos, diferentes proporciones, encontraréis diferentes ejemplos, diferentes calaveras con diferentes proporciones. En general, las proporciones generales deberían ser correctas, pero hay muchos pequeños cambios dependiendo de la calavera que escojáis. Esto no debería ser un problema porque realmente sucede como en los retratos, nadie tiene el mismo retrato, ¿no? Nadie tiene las mismas proporciones en el rostro, aunque las proporciones generales sí sean parecidas o sí sean las mismas, habrá diferentes cambios según pues el tipo de persona, si es más mayor, menos, etc. Hay muchos factores que influyen en cómo es un cráneo. Es por esto que es interesante también que el ejemplo que busquéis sea un cráneo que vosotros veáis proporcionado, pero que no os preocupéis si hay pequeñas diferencias con otras referencias. Estoy terminando el dibujo. Como os he dicho, para mí es un ejercicio que considero muy útil, que creo que me ayuda a mejorar, a entender mejor cómo es un retrato y sobre todo a mejorar su estructura, a mejorar esos conceptos que he comentado al inicio del vídeo que hacen que el volumen se perciba tridimensional, así como que entendamos pues que es una estructura realista, ¿no? Es una cabeza que nos creemos que podría ser de cualquier persona, aunque tenga un toque pictórico, aunque incluso en el dibujo o en la pintura se perciban mucho las pinceladas, etcétera, que la estructura, esta base donde se construye el cráneo, nos parezca creíble. La realización del dibujo me llevó unas 3 horas. Como ya os he comentado, es un dibujo que hice del natural, no es muy grande. Y bueno, ya como he comentado al inicio, si queréis ver el proceso completo, lo tenéis en el canal de Patreon y también en la sección de miembros del canal. Para mí, lo más importante en la realización de este estudio ha sido el de realizar un cráneo que parezca creíble, ¿no? Que realmente pues veamos como realista, sintiendo la estructura del mismo, es decir, centrarme en generar una estructura convincente. Así también, evidentemente, en encontrar el parecido posible, pero no tanto en buscar todos los detalles iguales, sino en generar un cráneo convincente. Este ha sido mi objetivo y creo que si realizáis estos estudios debe ser en lo que os tenéis que centrar, no tanto en añadir todos los mismos detalles, sino en generar un cráneo convincente con una estructura sólida para posteriormente añadirla en vuestros retratos. Espero que os haya gustado este consejo para mejorar en el dibujo de los retratos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería que os suscribáis y animaros a que si no lo habéis hecho nunca, dibujéis cráneos, ya que es un ejercicio muy divertido y que aparte os ayudará a mejorar en vuestros futuros retratos. Esto es todo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!